Club de Prensa Cono Sur con Juan Pablo Monsalve. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos desde el Centro Internacional de Noticias para el Cono Sur de NTN 24. Soy Juan Pablo Monsalve. Bienvenidos. En Argentina se ha desatado una verdadera tormenta política luego de las denuncias e imputación contra el expresidente Alberto Fernández por agresión a su expareja Fabiola Yáñez, quien lo ha denunciado penalmente. Esta situación ha llevado, entre otras cosas, a que en las últimas horas Alberto Fernández haya presentado la renuncia como líder del Partido Justicialista de Argentina, mientras se siguen revelando comunicaciones que podrían demostrar que el exmandatario utilizó parte del aparataje estatal para ayudar a mujeres y contratar a mujeres allí en el gobierno argentino con las que habría sostenido algún tipo de romance. Este es nuestro primer tema el día de hoy aquí en Club de Prensa Cono Sur. Quiero saludar a mis invitados. Nos acompaña en Buenos Aires, Argentina, Sebastián Dumont, quien es periodista y además conductor del canal 26 de Argentina. Sebastián, gracias por estar con nosotros. Hola Juan Pablo, como siempre, un gusto. Gracias. También queremos saludar en Santiago de Chile a Raimundo Jara, quien es reportero de política exterior de Radio Bio Bio. Raimundo, un gusto tenerte, bienvenido. Gracias Juan Pablo, como siempre, un gusto estar contigo. Bueno, vamos a comenzar con Sebastián en Buenos Aires, Argentina. Sebastián, ¿cuál es la información más reciente de este caso? Bueno, lo más reciente tiene que ver con el avance de la causa judicial a partir de lo que ha denunciado la ex primera dama de la Argentina, Fabiola Yáñez, primero desde el punto de vista mediático, después ya con la presentación esta semana formal de su denuncia en la justicia, donde ella ratificó que el expresidente Alberto Fernández había agredido físicamente en varias oportunidades contra ella y además también relató en una larga exposición de 4 horas desde Madrid, donde está en este momento residiendo ante el fiscal Ramiro González, aproximadamente declaró 4 horas. Fabiola Yáñez ratificó en todo esto que vos recién decías en la introducción, ¿no? La habitualidad con la que el expresidente argentino Alberto Fernández hacía ingresar tanto a la Casa Rosada como a la Quinta Presidencial de Olivos mujeres que habrían tenido relaciones con él desde el punto de vista de lo particular, donde ella se siente o se ha sentido engañada por Alberto Fernández, pero lo sustancial de lo que se enmarca en este momento en lo judicial tiene que ver con la denuncia de violencia de género, donde Fabiola Yáñez aportó elementos para comprobar cuál es su relato ante la justicia, que ella fue efectivamente golpeada, y no en una sola oportunidad, sino en varias oportunidades por el expresidente argentino Alberto Fernández. Si se quiere, desde el punto de vista político, lo más trascendente o novedoso de las últimas horas es lo que vos recién contabas, la renuncia lógica, por cierto, esperable, de Alberto Fernández a la conducción del Partido Justicialista en el orden nacional y la espera de cuál va a ser, digamos, la reacción de Alberto Fernández en términos jurídicos. Ya la conocimos en términos mediáticos, pero habrá que ver ahora cuál es su exposición cuando la justicia decida convocarlo a Fernández a declarar. Claro. Sebastián, vamos al otro lado de la cordillera a hablar con Raimundo Jara, que está en Santiago de Chile. Raimundo, sabemos que este ha sido un tema también que se le ha hecho muchísimo seguimiento por parte de la prensa en territorio chileno, y esto por varias razones. Una de ellas porque la expareja del presidente o el expresidente Alberto Fernández, Fabiola Yáñez, su madre es chilena. Por otro lado también porque hay vínculos muy cercanos entre Alberto Fernández y el gobierno del presidente Gabriel Boric, y también porque hay actores políticos de gran relevancia que son muy cercanos a Alberto Fernández en territorio chileno, como por ejemplo Marco Enríquez Ominami. Pero quiero preguntarte específicamente qué ha dicho el gobierno del presidente Gabriel Boric frente a este tema. Sabemos que algunos ministros incluso ya se han referido a este tema.
Así es, evidentemente que este tema ha causado impacto también al otro lado de la cordillera en nuestro país por tratarse de un tema sensible, un tema que la izquierda latinoamericana y sobre todo la izquierda de las nuevas generaciones ha tomado como una bandera muy importante en sus políticas, el tema del feminismo y la igualdad de género. El gobierno chileno lo que ha hecho ha sido naturalmente que rechazar o ha condenado toda violencia contra las mujeres, tratándose incluso de un gobierno o de un expresidente como Alberto Fernández, que es afín al gobierno de turno chileno. Recordemos que ambos tanto el exmandatario Alberto Fernández como el presidente Gabriel Boric, comparten la línea política de las izquierdas. En Chile, como tú bien señalabas, Juan Pablo, Alberto Fernández tiene un contacto muy particular o una amistad muy particular que es con Marcos Enríquez Ominami, que es un, si se quiere, histórico ex candidato presidencial chileno que ha intentado varias veces llegar a la presidencia. También es amigo de él, su padre, a Carlos Ominami, y Marco Enrique en concreto también ha condenado y se ha desmarcado de esa amistad y ha condenado todo tipo de violencia con mujeres, como ha sido la reacción generalizada en nuestro país. Así que, como bien comentaban también del otro lado de la cordillera, aquí todos se están desmarcando y todos están condenando este hecho de tanta gravedad. Sí, y es que sin duda las denuncias hechas por la expareja del expresidente Fernández son bastante graves y tal como lo decía Sebastián Dumont, con quien volvemos a contactar en Buenos Aires, Argentina, pues de una u otra forma se han mostrado algunas evidencias como es por ejemplo estos chats, estas comunicaciones, y sobre eso quiero preguntarte, Sebastián, porque si hay algo que empieza a tener mucha más relevancia es también lo que tú mencionabas en la parte final de tu intervención anterior, que tiene que ver con la utilización del aparataje estatal, justamente para que Alberto Fernández pudiera acomodar a parte de estas mujeres con las que se presume, según lo dice su propia expareja, habría tenido algún tipo de romance. Allí el presidente Milei incluso fue muy enfático en decir, y lo digo palabras textuales, esto sería prostitución. ¿Qué dicen los medios de comunicación y la opinión pública sobre este tema? Bueno, claro, la opinión pública aquí en la Argentina, primero muy consternada por el episodio denunciado de violencia de género. Hay que ser honestos en este tema. Aquí en la Argentina, al menos en diversas mesas políticas y mediáticas, se había escuchado muchas veces esta supuesta predisposición del expresidente Alberto Fernández por tratar de conquistar el corazón de muchas mujeres o señoritas. Incluso se había difundido en algún momento una lista de visitantes a Olivos. Sobre todo la gravedad de eso lo marcaba los tiempos de la pandemia, donde no se podía efectivamente hacer reuniones, y sí habían trascendido ingresos en la Quinta de Olivos de mujeres que ahora nos estamos enterando que el supuesto motivo de esos ingresos tenían que ver con alguna relación particular con el presidente Alberto Fernández y no por temas de gobierno o temas de gestión. Lo que dice Javier Milei está apuntado a que algunas de esas mujeres que empiezan a trascender, sobre todo porque aquí la sorpresa es que hablan de listas mucho más largas de las que hasta ahora se han conocido, se han denunciado, incluso la propia Fabiola Yáñez se ha denunciado, donde al menos algunas de ellas habrían tenido un contrato con el Estado o algún contrato con el Estado. De ahí es donde parte Javier Milei para utilizar la palabra prostitución. Es decir, con los impuestos de los argentinos, con los fondos de los argentinos, se le habrían estado pagando favores sexuales al expresidente Alberto Fernández, enmascarados en cargos políticos o en algún tipo de cargos en oficinas del gobierno nacional en los tiempos de su gobierno. Entonces, ahí es donde se enmarca ya en otra característica y en otra naturaleza lo que podría haber estado pasando haber estado pasando en los últimos 4 años en la Argentina. Ahora la justicia deberá definir si efectivamente esos contratos, algunos han empezado a trascender, se realizaron pura y exclusivamente para pagar algún favor desde el punto de vista personal de Alberto Fernández en la relación con estas mujeres. Sí, sin duda es un tema de absoluta gravedad y pues obviamente la opinión pública argentina y de América Latina en general sigue muy de cerca este episodio que todavía tiene bastante camino por recorrer, teniendo en cuenta que apenas comienza toda la parte de judicialización
de estas denuncias hechas por Fabiola Yáñez, expareja del expresidente argentino Alberto Fernández. Vamos a hacer la primera pausa en Club de Prensa Conosur. Al volver hablaremos de la postura que ha tomado María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, frente a la posibilidad de hacer nuevas elecciones en Venezuela, tal como lo ha sugerido el gobierno de Brasil y el gobierno de Colombia. Ya volvemos. Continuamos con Club de Prensa Conosur por NTN 24, el canal de las Américas. Repetir elecciones en Venezuela es una de las propuestas hechas por los gobiernos tanto de Brasil como de Colombia para tratar de resolver lo que a todas luces es el fraude que ha querido perpetrar el régimen madurista tras la jornada electoral del pasado 28 de julio. La líder opositora María Corina Machado, en una rueda de prensa a medios argentinos y chilenos, fue enfática en señalar que no va a permitir o va a aceptar esto por muchas razones, pero la principal, porque el pueblo venezolano ya eligió a Edmundo González como su presidente. Pero, ¿qué está pasando en los países del Cono Sur? ¿Cómo se está reaccionando ante lo que está ocurriendo en Venezuela? Retomamos nuestro diálogo justamente con Raimundo Jara, quien es reportero de política exterior de Radio Bio Bio en Chile. Raimundo, quiero preguntarte por dos situaciones específicas que ocurrieron esta semana. Por un lado, el Senado aprobando una resolución donde, entre otras cosas, pide que se reconozca a Edmundo González como el ganador de las elecciones por parte del gobierno del presidente Gabriel Boric, pero también al interior de la Cámara de Diputados, en la Comisión de Relaciones Exteriores, se ha aprobado una resolución en donde se pide incluso la ruptura de relaciones diplomáticas por parte de Gabriel Boric con el régimen venezolano. ¿Qué está ocurriendo en territorio chileno y cuál sigue siendo la posición del gobierno de Boric frente a lo que ocurre en Venezuela? Sí, parto por lo último. La posición del gobierno del presidente Gabriel Boric hasta ahora ha sido la de exigir la transparencia y verificación de los resultados electorales, junto con apoyar el proceso de mediación que están liderando el trinomio Brasil, Colombia y México. Esa ha sido hasta ahora esa posición que ha sido inalterable, no se ha alterado en el último tiempo, sin perjuicio que en otro poder del Estado, como el legislativo, como tú bien señalabas, Juan Pablo, ya está aumentando la presión para que el presidente Boric dé el siguiente paso y derechamente reconozca el triunfo de Edmundo González, lo que es distinto de declararlo como presidente electo. Eso el canciller chileno Alberto Van Claveren ha hecho muchas veces la distinción que, por un lado, hay países que han reconocido el triunfo de Edmundo González, que es distinto que se designe como presidente electo, porque eso es, se ha dicho acá en Chile, eso le corresponde a los propios países, ¿no? Declarar quién es el presidente electo, y con eso, de paso, se quiere evitar de cometer el error, así se ha catalogado acá en Chile, de haber declarado como presidente encargado al líder opositor Juan Guaidó. El poder legislativo está aumentando esta presión, principalmente, como tú bien señalabas, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Esta presión es más bien opositora, pero de a poco, Juan Pablo, ya se están sumando voces oficialistas, en particular en China el Partido Liberal, el Partido por la Democracia y el Partido Socialista, que son partidos de izquierda que son afines al gobierno del presidente Boric. Ellos ya están solicitando, están aumentando esa presión para que el gobierno dé el próximo paso. Y que es cosa de tiempo, ¿no? Así se ve también desde Chile. Es cosa de tiempo que el presidente reconozca el triunfo de Edmundo González, porque el presidente Boric ha tenido un tono muy duro respecto al régimen chavista y respecto a Nicolás Maduro, lo que ha privado también que nuestro país juegue un rol mediador o negociador en esta crisis. Sobre repetir elecciones, como ha propuesto tanto Colombia como Brasil, no ha habido un pronunciamiento oficial por parte del gobierno de Chile. Seguramente dentro de los próximos minutos, las próximas horas, va a haber un pronunciamiento, una postura respecto al gobierno, y veremos lo que dicen, ¿no? Porque María Corina Machado, el día de ayer, en la rueda de prensa que tú señalabas, dijo que es una falta de respeto a la voluntad popular venezolana repetir estos comicios, y Chile tiene una experiencia muy clara respecto a una situación parecida, ¿no? El plebiscito del año 1988, cuando ganó el no respecto a continuar el gobierno, la dictadura de Augusto Pinochet. Habría que preguntarse si es que los chilenos hubiesen querido también que se repitiera ese plebiscito en caso de que el resultado hubiese sido adverso para Augusto Pinochet. Así que veremos lo que pasa. Hasta el momento no hay postura oficial del gobierno al respecto y se mantiene inalterable su posición de, como decía, pedir la transparencia de los resultados, la verificación de los mismos y apoyar el proceso mediador de Brasil, Colombia y México. Claro, Raimundo. Quiero preguntarle ahora a Sebastián Dumont por lo que está ocurriendo en Argentina. Sebastián, ¿ya hay algún pronunciamiento por parte de las autoridades argentinas
en esta materia, específicamente en esa propuesta de hacer nuevamente elecciones en Venezuela, y teniendo también como referencia muy bien lo que explicaba Raimundo de la posición que ha mostrado María Corina Machado? Es una vulneración clara repetir las elecciones a la voluntad popular, que ya decidió quién es su presidente. El gobierno argentino claramente piensa y actúa de la misma manera que lo hace María Corina Machado. Hay una relación muy cercana entre el presidente Javier Milei en términos políticos con la líder opositora en Venezuela. De hecho, el gobierno argentino reconoce a Edmundo González como el presidente electo de Venezuela. Esta semana incluso Javier Milei, el presidente de la Argentina, ha vuelto a ser muy duro a la hora de definir el régimen que gobierna Venezuela y Nicolás Maduro. Por ende, si bien no ha habido un pronunciamiento oficial sobre la propuesta de Brasil, México y Colombia para repetir las elecciones, está muy clara cuál es la postura y el pensamiento del gobierno argentino, que va en línea con lo que ha dicho María Corina Machado. Es decir, el gobierno argentino ya se pronunció, ya entiende que Edmundo González Urrutia es el presidente electo de Venezuela y que la salida es que Maduro se vaya del gobierno. Por supuesto, después la metodología para que esto suceda, si efectivamente podría acontecer, es un tema que se pondrá sobre la mesa y se discutirá. Pero además esto ha mostrado que Javier Milei mantiene, desde el punto de vista de la mirada sobre Venezuela y en otros aspectos también, distancias muy importantes para con lo que piensa México, para con lo que piensa Colombia, y sobre todo también por lo que ya han sido otros enfrentamientos con el propio Luis Ignacio Lula da Silva, más allá, y hagamos un paréntesis, de la actitud que tuvo Itamaraty de hacerse cargo de la embajada argentina en Caracas cuando los diplomáticos de nuestro país han sido expulsados por el gobierno de Maduro. Claro, Sebastián. Raimundo, me queda un minuto para cerrar este bloque, pero quiero preguntarte por la visión que tú tienes justamente de lo que ha sido la posición del gobierno del presidente Gabriel Boric y si efectivamente esto que está pidiendo el Poder Legislativo puede terminar siendo escuchado definitivamente por el gobierno del presidente Gabriel Boric y el mandatario hacer un gesto relativamente clave, que es alzar el teléfono, como lo han pedido algunos exdiplomáticos chilenos, llamar a Edmundo González y felicitarlo. A ver, en Chile la posición o el desplante que ha tenido el presidente Boric respecto a la crisis postelectoral en Venezuela ha sido valorada transversalmente. Ha habido una valoración transversal tanto de las derechas como de las izquierdas respecto a cómo ha manejado esto el presidente, porque lo que se ha señalado es que ha mostrado un liderazgo regional de izquierda, joven, nueva generación de izquierdas respecto a esta crisis, y se ha demarcado de países que Chile o el gobierno del presidente Boric es afín, como es el caso de México, Colombia y Brasil, que han tenido un tono mucho más moderado respecto a lo que ocurrió, a diferencia de lo que ha ocurrido con Chile. Si es que van a llamar y van a felicitar por el triunfo a Edmundo González, la verdad que lo que se maneja y la sensación que hay en Chile es que esto es cosa de tiempo. Porque si el gobierno del presidente Gabriel Boric ha dicho públicamente o ha condenado públicamente la forma en cómo se han entregado los resultados o cómo no se han entregado los resultados básicamente en Venezuela, el presidente Boric y el canciller Van Claver han dicho que es probable o ya tienen prácticamente claro que lo que ocurrió fue un fraude y por lo tanto no reconocen el triunfo de Nicolás Maduro. Lo lógico, se ha señalado acá en Chile, es que ganó Edmundo González. Cosa distinta, como señalaba anteriormente, es que se declare como presidente electo porque quieren evitar a toda costa el error así lo han catalogado, del presidente encargado Juan Guaidó. Así que la verdad es que es cosa de tiempo. Lo que ha señalado el gobierno y el canciller Van Claver en particular es que se van a tomar un plazo prudente para esperar la transparencia de los resultados y cambiar la posición, pero como estamos viendo ya cómo están las cosas, lo cierto es que ese plazo prudente se está reduciendo y dentro de poco va a haber un pronunciamiento del gobierno, en primer lugar sobre la propuesta de Brasil y Colombia y en segundo lugar este reconocimiento que está esperando mucha gente acá en Chile. Así es, Raimundo Jara, quien es reportero de política exterior de Radio Bio Bio. Vamos a hacer la segunda pausa en Club de Prensa Conosur, ya volvemos. Continuamos con Club de Prensa Conosur por NTN 24, el canal de las Américas.
Llegamos así al final de Club de Prensa Cono Sur. Quiero agradecer a mis invitados el día de hoy, Raimundo Jara, quien es el reportero de política exterior de Radio Bio Bio, y también agradecer a Sebastián Dumont en Buenos Aires, Argentina, periodista y conductor de Canal 26. Muchas gracias por habernos acompañado, muy amables. Muchas gracias, un placer. Gracias a ti, Juan Pablo. Así llegamos al final de Club de Prensa Cono Sur. Gracias a ustedes por sintonizarnos todos los viernes. Recuerden que esto fue Club de Prensa Cono Sur con la producción de José Giovanni Arenas. Buen fin de semana para todos.